buenas tardes, estimado docente de la materia de Sociología Jurídica y presentes. Mi nombre es David Freire, actualmente cursando el tercer semestre de la carrera de Derecho. Y el día de hoy vamos a ver sobre cómo se ha dado la exclusión étnica y cultural durante la época colonial hasta la actualidad, con la Constitución del 2008. Primero debemos saber cómo era la exclusión étnica y cultural en el Ecuador desde sus inicios. Históricamente, el Ecuador nació bajo un proceso de invisibilización. ¿Qué significa esto? Que tras la independencia heredamos una estructura colonial donde se buscaba el blanqueamiento de la sociedad, la cual fue adoptada como una política del Estado, haciendo que extranjeros, como los europeos, pudiesen venir aquí al Ecuador y así tanto a indígenas como a afroecuatorianos se les tuviera que hacer adaptar para que pudieran subsistir y coexistir dentro del país, haciendo que no solamente se excluyera a las personas como tal, sino también a la propia cultura. A medida que se aplicaba esta política del Estado en la sociedad, se perdía la cultura de nuestro país, haciendo que sí hubiesen problemas incluso con el idioma, como por ejemplo el quichua, considerándolo en ese tiempo incorrecto para el habla diario. Durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, Ecuador se aferró a la doctrina de la nacionalidad única. Las élites criollas importaron este concepto de Europa, donde se creía que un Estado solo podía tener una nación, una lengua y una cultura. Esto fue una trampa legal para los pueblos originarios. La ley asumía que eventualmente dejarían de ser indígenas para integrarse a la cultura nacional única. Sin embargo, la resistencia de esos pueblos demostró que la diversidad no era un problema a resolver, sino una realidad a conocer. No fue hasta 1945 que vimos un primer y tímido reconocimiento de las nacionalidades, pero el verdadero cambio llegaría décadas después, con la presión de movimientos como Pachakutik en los años 90. El punto de quiebre ocurre en la Constitución del 2008. Aquí pasamos de un modelo liberal clásico a un cambio inspirado en el multiculturalismo y el socialismo del siglo XXI. Ecuador se define finalmente como un Estado intercultural y plurinacional. Esto no es solo un cambio de palabras, es un cambio ideológico. Siguiendo teóricos como Heinz Dietrich, se buscó una democracia participativa que incluyera estas visiones históricamente excluidas. Pero aquí surge un debate jurídico complejo, el relativismo cultural, donde se debía aceptar todas las prácticas culturales por igual. Aquí entra Jordan Habermas, quien nos da una clave fundamental, el consenso. Habermas dice que las tradiciones tienen valor si nacen de una discusión racional y no de la imposición o la fuerza. Por tanto, el reto del derecho ecuatoriano es equilibrar el respeto a la cultura ancestral con los derechos humanos universales. La sociología moderna nos dice que las culturas son dinámicas y relacionales. La exclusión no se soluciona aislando los grupos étnicos, sino permitiendo que interactúen con el Estado en igualdad de condiciones. Como dice Maíz, la nación es un concepto performativo. Nosotros la construimos cada día. Hoy los invito a reflexionar sobre la verdadera inclusión, la cual no es solo poner leyes en papel, sino permitir que todas las culturas del Ecuador evolucionen y convivan sin perder su esencia.